Queridos hermanos, continuando con esta serie de enseñanzas cuyo propósito, objetivo, es que usted esté bien informado, preparado, para que la decisión que usted tome a favor del reino de Dios lo haga más feliz. El deseo de nuestro corazón es que se cumpla la palabra del Señor, que al conocer usted la verdad, esa verdad lo haga libre de cometer errores, libre de extraviarse, libre de tomar decisiones que tenga que lamentar. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar delante de usted, expresando un poco lo que el Señor por gracia nos ha dado, por gracia también usted lo está recibiendo. Continuando con la temática, los fundamentos de la fe cristiana, los fundamentos en Jesucristo, vamos a tocar hoy el tema sobre los 5 pilares que sostienen a un discípulo. Hemos dicho que un pilar es, en una estructura arquitectónica, tiene un sentido, tiene una razón, no solamente estética, sino de sostén. Así también los pilares que hoy vamos a comenzar a mostrar, a ver en la palabra del Señor, tienen como objetivo el darle sentido, forma, belleza, pero seguridad también en su desarrollo, en el crecimiento que todos nosotros, los que formamos parte de Cristo, necesitamos ser edificados hasta el Señor permita alcanzar su estatura. Hemos mencionado 5 pilares: la enseñanza, el permanecer, el amar, el dar frutos y la experiencia y sabiduría. Comenzamos con el pilar número 1, que es la enseñanza. En San Mateo capítulo 28, versículo 20, la palabra del Señor nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor sabe que hemos sido dotados de cualidades extraordinarias de memoria. Le decimos recuerdo, recordamos, analizamos, procesamos la información y también tenemos la capacidad de expresarla. Al estudiar entonces la palabra, el objetivo de analizarla, procesarla, memorizarla, integrarla a nuestro ser, eso nos permite a nosotros el poder enseñarla. Por supuesto, ya cargada de toda la experiencia que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha hecho experimentar. Es importante que nosotros veamos cómo el Señor, conociendo nuestra naturaleza, la realidad, la verdad de lo que nosotros somos, Él nos manda. Le mandó a sus primeros discípulos, les dijo, les ordenó: ustedes van a reproducir lo que yo he hecho con ustedes. Ustedes no se la tienen que inventar la pólvora, como decimos. Ustedes tienen que reproducir lo que ya yo he venido a mostrarles, el camino. He venido a mostrarles la verdad y la vida. Y quizás esto sea uno de los elementos en que la iglesia, los siervos, fallamos. Al no tener revelación, al no tener comunión, al no creerle, en el buen sentido, al no creerle a Dios a través de su palabra, entonces comenzamos a inventar estructuras, diseños y otros tipos de cosas, tratando de hacer bien las cosas. Pero el bien está en hacer el bien de Jehová. Entonces el Señor, con su experiencia, con la sabiduría, con la omnisciencia que Él tiene, le dice a sus discípulos: ustedes van a hacer esto mismo.
como me han visto enseñarles, como me han visto compartir con ustedes, que es una enseñanza mucho más profunda que simplemente un discurso, ustedes le van a enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado hacer. En las tres áreas que hemos mencionado, que el cristiano normal, el cristiano que es el único modelo de cristiano que debe haber a la semejanza de Cristo, tiene que tener. Tiene que tener una conciencia, vivencia, una realidad de su comunión con Dios. Una vivencia, una realidad y una conciencia de su comunión con el prójimo y todas las dificultades que hay a ese nivel. Y el tercer nivel que el Señor quiere que tengamos una vivencia, una experiencia, ¿verdad? Una realidad es con nuestro enemigo en el mundo espiritual, con toda su estructura de gobierno, que Dios permita que la tengamos como revelación, con claridad, para poder conocer y combatir eficientemente, ¿verdad? El mundo espiritual que el Señor nos dice que son nuestro enemigo, ¿verdad? Comenzando con los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad que están infectando este mundo y que son los enemigos del reino de Dios y que también son nuestros enemigos, por supuesto, enemigos de la iglesia. Este principio de la enseñanza tiene que ver con diseños de parte del Señor. Entonces, una enseñanza en la cual se les está pidiendo a los discípulos que no solamente cuando enseñen sea un discurso, por ahí cayó en algún lugar la semilla. Tienen que cerciorarse, dice la palabra, que guarden. De ahí, como decimos, la caduquera, la perseverancia, la objetividad del maestro es que la semilla no sea simplemente un regar, ¿eh? Porque no tengo más oficio que hacer, regar la semilla a ver dónde cae. No. La palabra del Señor está muy bien direccionada y tiene que tener un propósito, el cual es que esa semilla sea guardada, asimilada. Entonces, para el pastor es muy importante entender, para el maestro, es muy importante entender que su labor como maestro en la enseñanza tiene que ser dirigida a preocuparse que el discípulo guarde. Él va a enseñar, pero en el receptor hay que cerciorarse que guarde todas las cosas que os he mandado. Por otro lado, la idoneidad del maestro en conocer todas las cosas. Si usted o yo enseñamos la mitad entonces sabrá, guardará, aplicará el día de mañana ese discípulo en su vida, tanto de comunión, tanto de relación con el prójimo o en su lucha contra los enemigos del reino. Importante porque las cosas las tenemos que hacer bien y de acuerdo al modelo y a la enseñanza de nuestro Señor. Por otro lado, tenemos la palabra que nos dice que Él respaldará esa enseñanza porque el Espíritu Santo, que es el que nos da tanto sabiduría al maestro para enseñar, como también da revelación al discípulo para entender, estará presente hasta el fin del mundo, hasta su venida gloriosa. También en San Juan capítulo 5, versículo 39, la palabra del Señor, por orden expresa de nuestro Señor, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El escudriñar es todo un sistema artesanal de desmenuzamiento, de análisis, de experimentación, si se quiere también de disfrutarla. Acá, de donde soy originario, Santa Cruz, Bolivia, preparamos algunas comidas muy tradicionales, muy típicas de nuestra región, desde antes de la colonia.
Una de esas comidas se llama masaco, masaco. Y hay de yuca o mandioca y hay de plátano o banana. Y en ambos se usa un instrumento que se llama el tacú o mortero, el cual consiste en un árbol cavado donde se pone el ingrediente, la yuca hervida, y se le agrega el charque o la cecina o la carne seca, secada al sol, carne fresca también, preparada. Pero el charque, antes de hacerle esa preparación y esa mezcla para que ya tenga la presentación en el plato, se lo somete a esa carne seca, dura, deshidratada, a un proceso de ablandamiento. O sea, a veces se las pone un poco en remojo, otras veces se las pone en el horno para que se abiscoche un poquito, y luego se las somete al moler del tacú. Y ese golpear la carne en el mortero, con la manija del tacú se le llama, va desmembrando las fibras de la carne, la va deshilachando la carne. Y con ese pedazo duro de carne seca, que si la tuviéramos que comer directamente sería algo muy incómodo, no estamos ni capacitados con los dientes para que eso suceda. Es muy salada también. Pero después de un buen proceso de ablandamiento, de desmembramiento, de análisis, para que usted lo entienda, ¿verdad? De análisis, como dice la palabra, escudriñándola. Con esa carne desmenuzada, esa carne sueltita, usted puede preparar muchas comidas, incluyendo esa que le mencioné del masaco, donde usted ya con un cafecito con leche o un chocolate lo puede disfrutar. Así es como el Señor quiere que nosotros procedamos con su palabra. Que esa palabra, que tiene quizás un género literario que a primera vista uno no la puede interpretar porque puede confundirse con un proceso literal histórico, o un proceso de un ejemplo o una parábola o un elemento que el Señor está usando simplemente para poner de referencia. Y si uno no tiene las cualidades, los instrumentos para desmenuzar esa palabra y analizarla, podríamos estar comiendo una palabra que no nos va a producir el éxito que Dios quiere. Pero si la desmenuzáramos, si hacemos el proceso que el Señor quiere, le metemos los ingredientes, la sometemos al proceso de cuidado, de análisis, más todo eso, como manda el Señor que la escudriñemos bajo la guía del Espíritu Santo, entonces le podremos sacar a esa palabra todo el sabor, todos los nutrientes, y de una forma digerible, de una forma entendible, de una forma en que el que la recibe, el discípulo, la puede disfrutar. Y por ende va a terminar en un éxito, en un buen desarrollo. Los planes del Señor en que el discipulado se establezca en su iglesia, el discipulado esté presente en cada momento en la vida del cristiano, siempre acompañada por un maestro, acompañada por un discípulo. El segundo pilar que sostiene a un discípulo es el permanecer en esa palabra. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, nuestro Señor Jesucristo dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Elemento importante: el permanecer
el estar sujeto, el estar en comunión con la palabra, me permite que Dios pueda testificar a su Padre, a los ángeles y a los enemigos que nosotros no somos cualquier cosa, que nosotros somos dependientes de Él, somos sus discípulos. Importante, la condición está puesta para que yo la tome o la deje. Si solamente soy enseñado, pero no la guardo esa palabra y no permanezco en ella, porque me olvido, porque soy descuidado, porque no presté atención o no me interesa mucho, Dios testifica que no soy su discípulo, porque eso es lo que me dice. Entonces seréis verdaderamente. ¿Quiere decir que hay falso discípulo? Quiere decir que hay falso discípulo. Importante para mí entender que Dios no puede ser engañado. Que nosotros podemos tener fingimiento, podemos tener astucia y engaño, pero con Dios no funcionan esos elementos. ¿Cómo sabe Él? Si es que he sido enseñado, si es que he guardado su palabra, y si es que esta palabra permanece, no por un instante, no por un momento de gozo y alegría. Qué hermosa la prédica, este predicador cuando está, ¿sabe qué me hace llegar a las alturas? Y se termina el culto, la alabanza, la adoración, y se acabó toda la emoción, y el ser humano regresa a su estatus. Creemos que ese no es el éxito que debemos alcanzar con el Señor. Su palabra nos dice que debemos permanecer. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él venga. En San Juan capítulo 15, versículo 5, la palabra del Señor nos habla también sobre una parábola muy interesante que tiene que ver exactamente con este ejemplo de permanecer. Y dice así: yo soy la vid, y Él se pone como ejemplo. Vosotros los pámpanos. La vid, usted sabe que es la planta que da el fruto de las uvas. Y las uvas se extrae el vino y todos sus derivados. Entonces Él dice, yo soy esa planta de donde ustedes como pámpanos, el pámpano es el gajito que sale de ese tallo, ¿verdad? Ese gajito que va a sostener a las uvas. Entonces serían 3 estadios: el tallo, el pámpano y los frutos, las uvas, para que usted se vaya ubicando en los 3 elementos que van a aparecer en esta parábola. Vosotros los pámpanos, los vehículos, nosotros somos los canales, nosotros somos los medios. El pámpano, en el diseño de Dios, forma parte estructural de lo que el mañana Él va a considerar como un éxito en la vida del cristiano, el llevar fruto. No aparecen las uvas prendidas a los tallos. No aparecen. Siempre las uvas están colgando de los pámpanos. Hay pámpanos raquíticos, hay pámpanos debilitados, hay pámpanos enfermos y no dan frutos. Hay pámpanos exitosos que están bien cimentados en el tallo, y Jesucristo, por supuesto que siempre es vigoroso y eternamente vigoroso. Los que podríamos estar fallando son los pámpanos, que a veces no fijamos nuestra dependencia con claridad, no tenemos una identidad precisa, no siempre queremos estar alimentándonos de Él, y nuestros frutos van a ser mezclados
Y eso el Señor no lo quiere así. Importante entonces que nos ubiquemos como pámpanos en esta estructura. El que permanece en mí, dice la palabra, y yo en él, pámpano y tallo, este lleva como consecuencia muchos frutos. Yo soy un buen canal, he aprendido a recibir sanidad, he aprendido a recibir perdón, he aprendido a quitar la tierra pobre, dura, pedregosa, los espinos, he aprendido a limpiar ese canal, he aprendido a recibir el perdón de Dios. Y permanezco en esa sanidad, permanezco en el Señor. En el anterior capítulo o el texto veíamos en su palabra, que es lo mismo, la palabra es Cristo. Dice que llevará, y está ya como una palabra profética, muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Qué me quiere decir eso? A veces se enseñó también en la palabra, como las cosas fuera de su contexto son un pretexto para mentir. Se enseñó que todos los hijos de Dios, una vez nacieron, no pueden ser echados, no pueden ser desarraigados. Ya una vez tiene usted el nuevo nacimiento, no puede Dios mandarlo al infierno porque estaba en pecado, porque no es por capricho. Dios no manda a nadie al infierno, sino que uno se va, dice así, dice San Juan 3:16. La palabra me dice que una vez estando yo con Él, pero no permanezco. ¿Cómo es que no permanezco? Porque alguna vez permanecí, alguna vez estuve, y era verdadero. Claro que era verdadero. Y mientras era verdadero, estaba dando fruto. Pero a causa de la contaminación, las influencias, la falta del carácter, del dominio propio, de la templanza, del amar a Dios por encima de todas las cosas, del dejar de amarse a sí mismo, del creerse uno superior a Dios o igual a Dios, llega a perder su estatus de pámpano, a contaminar el objetivo, la función de pámpano, y dice que Dios, que es el creador y sustentador y juez y justo, será echado, dice, será echado como pámpano. Así dice la palabra del Señor. Será echado fuera como pámpano y se secará. Dios sabe, y esto es bueno que nosotros lo entendamos, que lo que dice, separado de mí, nada podéis hacer. Él sabe que nada el hombre sin Él puede hacer. Pero nosotros vemos que el hombre endiosado cree que adorando a los demonios, adorando a la naturaleza, a la tierra, al sol, o inclusive a los mismos demonios, ya se cree el hombre como Dios. Se cree que no necesita del Dios verdadero. ¿No saben que ese Dios que tiene paciencia esperando que el hombre se arrepienta, esperando que el hombre vuelva a los caminos, vuelva al diseño, vuelva al propósito, esperando hasta el día y la hora de la muerte de esa persona, que cambie su actitud, que reflexione, que acepte la guía del Espíritu Santo que está en toda la tierra? Esa decisión, ese libre albedrío de los seres humanos por permanecer quizás en sus caprichos, va a determinar que esta palabra se cumpla. El hombre que no está sustentado, fundamentado, dependiente, relacionado, suministrado, alimentado, sostenido
por Dios se seque. El hombre sin Dios está seco. Puede tener inteligencia, puede tener sabiduría natural, pero no sabe entender los tiempos, no sabe entender lo que viene más adelante, no puede comprender. El hombre fue hecho para estar con Dios, su creador y su modelo, el sustentador de nuestras vidas. En el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera, y como pámpano se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Quiero ser un poco, como estamos en el tema de permanecer en esa palabra, es importante que permanezcamos sobre conceptos claros, si fuera posible precisos, ¿verdad?, con relación a la palabra y a la razón, a los fundamentos de la fe, que es nuestro tema general. Entrando en el proceso de escudriñar la palabra, mire lo que encuentro, lo que el Señor me muestra. Primero, se seca por no permanecer. Segundo, lo recogen. ¿Qué recogen? Lo que ya se secó por libertad personal, por uso y usufructo de mi libre albedrío. ¿Quién se secó? Fue el individuo el que se secó, fue el que se desprendió, fue el que no quiso estar en comunión con Dios. Es la persona. El resultado es que, estando seco, lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermosa promesa. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Usted sabe que el objetivo de Dios, como en todo agricultor, no es sembrar, ni es tener un montón de plantas, como decimos, un montón de plantas, una cantidad de plantas. El objetivo de un agricultor es que esas plantas vigorosas den muchos frutos. Usted no tiene que olvidarse, yo no tengo que olvidarme de eso. Él espera que yo dé muchos frutos, porque son los frutos que Él espera los que le dan la gloria. Son los que le dan la honra al Padre. Es lo que dice su palabra. Amén. Mi Padre es glorificado, dice el Señor Jesús, cuando ve que todo este proceso que estoy haciendo de dar mi vida por ustedes, de redimirlo, de rescatarlo, de comprarlo del mercado donde ustedes no valían nada, estaban esclavos, de quitarles el yugo del diablo, es solo con un propósito. Que en todo este proceso de enseñanza al cual van a estar sometidos, inducidos a perfección, lleguen a dar mucho fruto. No solamente ustedes como planta, no solamente ustedes como pámpano, como objetivo del ser humano, tenemos un diseño en Cristo Jesús. No es solamente me siento bien siendo cristiano. Está bien, forma parte del éxito y de la felicidad que Dios quiere, que nos sintamos bien. Pero no tenemos que olvidar el objetivo más importante. Fuimos hechos para alabanza y gloria del Padre. Fuimos hechos para que Él reciba la gloria, para que Él sea exaltado. Bendito sea el nombre del Señor, porque quizás
en la escasez o en la abundancia, usted podría tener algún tipo de murmuración. Pero si usted entiende que no es la escasez ni la abundancia el propósito de su vida, el propósito de su vida es cómo lo enfrenta la escasez y cómo lo enfrenta la abundancia para que el resultado, el fruto que Dios espera sobre esos acontecimientos le den la honra y la gloria a Él. Entonces cambia la objetividad. Todo lo que nos pasa en la vida tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo usted quiere que yo la enfrente esta situación? ¿Cuál es la razón de este acontecimiento? Su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman. ¿Qué espera, Señor? Yo lo amo a usted. Pero muéstreme, dígame, Señor, cómo debe ser mi proceder. Porque en todo quiero agradarlo. Y entonces cambia, porque ya no lo miro al problema como mi problema, si lo miro a mi problema como un gran aliado para perfeccionarme y ayudarme a obtener el fin que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Me hace recuerdo, hay diferentes elementos en la carpintería, ¿verdad?, para embellecer una madera. Hay una sierra gruesa que la corta la tronca, otra más finita que las cortan en tablas más delgaditas, ¿verdad? Y luego viene un pulido, luego vienen una serie de lijas, ¿verdad? Una lija suavita, ¿verdad? Que ni la madera seguramente lo siente, ¿no? Y uno dice, qué lindo, cómo me trata el Señor, y me embellece. Hay otras lijas más gruesas, ya siente uno que sale más hachicito, ¿verdad? Otras que se llaman, dice, ¿no? El Señor la está tratando con escofina, dice, ¿no? Son unas lijas bastante dientudas que raspan grueso. Y otras que son como cinceles en las cuales Dios está haciendo una labranza. Preguntémosle al Señor, esta prueba que viene, este tiempo que viene, si permanezco en usted, Señor, ¿qué fruto voy a obtener? ¿Qué tipo de fruto? Tenemos básicamente, digamos, por mencionar, para que usted vaya entendiéndola a la vida. El amor, para que yo pueda dar amor, para que yo pueda comprender el amor, tengo que ser probado en el amor. Tendrán que haber pruebas, tendrán que haber luchas, tendrán que haber todas las dificultades para que el amor no sea parte de mis frutos. La paciencia, usted entenderá qué es eso. La paciencia cuesta, la paciencia puede traernos desazón si no la sabemos practicar. Con la paciencia podemos tener paz. Sin paciencia podemos tener una cantidad de otras consecuencias. Pero para obtener el fruto de la paciencia habrá que dejarse tratar por el Señor. Entonces, a la paciencia le van a venir ciertas pruebas para que se fortalezcan. La fe. Señor, le pido por favor que se sane. Le pido, Señor, que esto salga de mí. Le pido, Señor, que esto pase. Y viene la fe, ¿verdad? La fe. Señor, y su palabra dice, y uno comienza a proclamar. Y como la fe es la certeza de lo que no se ve, pues todavía no se ve, no se ve, y ahí estoy, Señor, y yo creo, y yo tengo certeza, pero no veo. Entonces la fe también tiene un tratamiento especial para que esté presente como fruto, y ojalá y tengamos buenos frutos de la fe. La perseverancia también necesita un tratamiento, ser perseverante. Y así hay una cantidad de elementos que el Señor va a usar para que los frutos que Él espera estén en abundancia en mí. ¿Cuándo voy a procurar? ¿Cuándo voy a proceder? ¿Cuándo voy a obtener?
cuando primeramente decido, Señor, ¿sabe qué? Yo, conforme manda su palabra, yo soy su discípulo, y dice su palabra que si yo permanezco en usted, no solamente le alegro su corazón, no solamente voy a causa de los frutos que tengo, que le voy a dar su gloria, sino que también yo voy a estar vigoroso, Señor, cada vez más vigoroso con usted. Porque separados de usted, yo me voy a secar. Pero si yo estoy, Señor, bien cimentado en usted, voy a ser vigoroso. Bendito sea el nombre del Señor. El tercer pilar que nosotros encontramos en la palabra del Señor es el amar. Hemos visto el enseñar, el ser enseñado, hemos visto el permanecer en esa palabra, y hoy vemos que es necesario que eso que he recibido, que he guardado, y que de donde estoy dependiente, de donde estoy siendo sostenido, yo tengo que llegar a amarlo. Porque si no amo las cosas, lo que Dios me da, el cuidado que Él me da, va a ser un poco rabiosa nuestra relación con Dios. Importante entonces que a nuestros pilares, a la estructura de sostenimiento de este edificio, de formación, le agreguemos el que debo amar. Amar la palabra, debo guardar su palabra, debo amar permanecer en su palabra y permanecer en Cristo, con la comunión y con todo lo que se refiere. Dice en San Juan capítulo 13, versículo 35, dice la palabra, San Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si no se ama, hasta permanecer cerca de un hermano que puede ser un poquito incómodo, imagínese lo que sería. El amor cubre hasta multitud de pecados, de defectos, cubre cantidad de malformaciones que yo y usted tenemos. Si no, sería un roce de piedra y todas con punta muy dolorosas. Pero si a eso le aplicamos el amor, tendremos buena relación, mejor relación entre los hermanos, pero hay algo más importante. El primer mandamiento que el Señor nos da es amar a Dios. Y es sobre todas las cosas. Y es con toda mi mente, es con todo mi corazón, con toda mi voluntad y con toda mi fuerza. Es algo muy importante que entendamos que el amor tiene que estar presente en esta relación maestro-discípulo dependiente de Dios. Las cosas que Dios nos pide, en su mayoría, son cosas para deshabituarnos de prácticas que quizás desde nuestra niñez la hemos venido experimentando o influenciados por ellas, por nuestros padres y la sociedad. Y cuando hemos venido a Cristo, para los que no han tenido la oportunidad de ser cristianos, como dicen desde la cuna, con un ambiente por lo menos más aceptable, el venir a Cristo significa un choque con toda una estructura que ya está grabada, con información guardada, con prácticas y hábitos que solo el que las tiene sabe lo que cuesta deshabituarse. Y si no hay amor por Dios, entonces es imposible que se quiera renunciar a esos otros amorcitos. Porque si uno practica algo es porque de alguna manera les gusta, los ama. Entonces Dios por algo puso el primer mandamiento, porque Él sabe que es tu mayor amor, tu principal amor, tiene que tener gobierno sobre tus otros amorcitos. Si no es así, los otros amorcitos estarán peleando contra Dios. Y no se puede amar a dos señores, no se puede servir a dos señores.
Yo creo que Dios es el que primero te va a decir, sabes que yo soy un Dios santo, celoso. Soy un Dios que te quiere todo, porque yo te hice para que te vaya bien, no para que te vaya un poco bien. Te hice para que te vaya todo bien. Y es por eso mi celo, es mi celo por tu santidad, es mi celo por tu perfección, porque seas feliz. Es importante entonces que agreguemos que es necesario que yo ame su palabra, que ame la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ame el diseño de Dios. En los siguientes módulos que vamos a ir viendo, lo voy dando como un adelanto, vamos a hablar sobre el reino de Dios y la visión de Dios en el proyecto original de Dios para la raza humana, para el ser humano. Porque tampoco no se puede amar a alguien que no se lo conoce, ni se puede amar la visión o el propósito, el diseño de ese alguien si uno no lo conoce, ese diseño. Sí, bueno, vamos a seguirlo por algún principio, pero qué interesante que nosotros lleguemos a parecernos a Jesucristo, al que estuvo en la tierra, limitado en su condición de hombre, conocedor de los planes de su Padre y amante de esos planes. Y los amó con todo su ser, a tal punto que estuvo dispuesto voluntariamente a renunciar a todo, hasta su derecho a la defensa, derecho a la privación del sufrimiento, y se expuso por amor. Importantísimo. Si esas condiciones nosotros no las desarrollamos como Cristo las desarrolló, pues no vamos a tener el mismo éxito. A veces queremos hacer lo que otros hicieron, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que otros pagaron. Y tenemos que ser sinceros. Lo que Jesucristo obtuvo, al cual nos invita a que nosotros también lo obtengamos, tienen que tener cierta metodología. Por eso es que lo que estamos estudiando y leyendo está basado en las enseñanzas de Él, en la práctica de Él, y es lo que comenzamos diciendo: enséñenles a mis discípulos, a la gente que ustedes van a evangelizar, a la gente que ustedes le van a predicar sobre mí, que guarden también, que no solamente sean oidores, que aprendan a permanecer como yo he permanecido con mi Padre, y ustedes, le dice a sus discípulos, lo han visto. Desde temprana hora estuve buscando el suministro. Y a ustedes les llamaba la atención porque no tienen esa costumbre, no conocen ese camino. Pero yo vine no solamente a salvarlos, sino también a mostrarles la forma de cómo permanecer salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso también nuestro Señor Jesucristo es guía de nuestros pasos, así como también indiscutiblemente tiene que ser el Salvador, porque no hay otro que hubiese vencido a las tinieblas sino Él. La palabra del Señor también me muestra en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Les decíamos. Es importante que lo que el Señor me va a mandar, tanto para hacer o para dejar de hacer, porque hay cosas que yo no las practicaba porque no las conocía. Y al entrar en la vida, al entrar en el reino, el Señor, en la guía del Espíritu Santo, me va a decir: ¿sabes qué? A través de su palabra, estas son las cosas que tienes que hacer, estas son las pisadas que tienes que hacer, estas son las obras que tienes que hacer, esta es la forma de pensar, esta es la forma de comportarte. Pero yo no la sabía. Bueno, este es el tiempo que comience a hacerla. Entonces, habrá que aprender a hacer cosas. Y otras que, justamente contrarias, el Señor me dirá: tendrás que aprender a dejar de hacer. Pero ya las hago. Pues aprende ahora a revertir el proceso de habituación con un proceso de deshabituación. Tendrás que frenar, deja de practicar eso y comienza el proceso de deshabituación. ¿Pero cómo va a suceder eso? Tienes que aprender a amar
al Señor. Tienes que aprender a amarlo a Él, por encima de todas las cosas, a tener gusto en que lo que Él te está diciendo es porque te quiere el bien, la felicidad. Y a amar que Dios te quiera cuidar, a amar que Dios te quiera proteger, así como ya Él te salvó, Él te quiere hacer una persona digna de sentarse en su mesa, en su palacio, en ser un cristiano de primera. Tienes que aprender a amar que Dios te quiere tener como hijo. No como esclavo, es como hijo. Y por eso, cuando Él te pide que comiences a hacer algo o dejes de hacer algo, entiende, es por amor que el Señor te lo está pidiendo. Es porque te ama. Mi respuesta también tendrá de la misma condición. En amor lo acepto. En amor, Señor, soy capaz de renunciar. Porque un amor superior vence a un amor inferior. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarto pilar. Dar frutos y obedecer. Lo hemos puesto juntas esas dos palabras. Dar frutos y obedecer. En San Juan capítulo 5 versículo 8 dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Ya lo habíamos mencionado en permanecer, que el objetivo de permanecer era el tener muchos frutos. Hoy lo tocamos el tema individualmente. El fruto que Dios espera no es un fruto al azar. Muchos cristianos llevan su vida al azar, hermano. Dios hará, y Dios querrá, y Dios... Hablan de un Dios que por ahí se les va a aparecer y los va a asustar, o le va a hacer cosas que ellos no esperaban. Ciertamente Dios hace cosas extraordinarias, pero yo creo que la venida de nuestro Señor Jesucristo fue una cosa planificada, hermano. No es una cosa al azar, es una cosa planificada, estructurada, diseñada. El día, la hora, las formas, las operaciones que Él hace. Son operaciones con inteligencia, con sabiduría. Cuando Él espera que yo dé fruto, no es un fruto que por ahí puede ser, y gloria a Dios, como sucede a veces en un milagro. No se hace mucho, porque Dios hace todo. Yo no pongo casi nada, y Dios hace lo demás. Y gloria a Dios que son muy hermosos los milagros, los prodigios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el 99% de su desarrollo como cristiano serán como a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente. Y son dos elementos que tú y yo lo tenemos que asimilar. Tu esfuerzo y tu valentía la tienes que poner. Yo te voy a dar el resto. Por Dios quiere darme la honra. También quiere que yo tenga una honra. Porque Él no me hizo esclavo, Él no me hizo un robot, para que usted más o menos lo entienda, que uno le pone una pilita y un chip y ya el robot hace hasta donde el chip tiene programa y hasta donde la pila le aguanta. Dios no nos hizo así. Dios nos hizo con capacidades. Y esas capacidades quiere que las desarrollemos. Y una de ellas es todo este proceso de transformación, donde yo conscientemente tengo que pasar tiempo conociendo la verdad de Dios entre lo que tengo que hacer y entre lo que tengo que dejar de hacer, y en ambas cosas dar el procedimiento correcto. Habrá cosas que tengo que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, y tengo que ser consciente para no decir, ay, renuncié y no sé a qué, pero renuncié. No, tienes que renunciar a algo que se llama oculto. Oculto es porque detectaste que era oculto, pues no es porque estaba jugando a la escondida. Y el Señor, lo que estaba oculto te lo mostró, pero te lo mostró para que tú tengas conciencia y a tu voluntad la activas y digas, no, esto no me gusta, y no me gusta porque a mi padre no le gusta, y yo tomo la decisión de agradar a mi padre y por eso renuncio. Y renuncio. Entonces la palabra se cumple. Renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay todo un proceso importante. Cuando uno va a dar frutos, es porque ha habido algo atrás. He sido enseñado, permanezco.
amo, y hoy me encuentro dando frutos. El dar frutos, como le digo, no es que apareció por ahí un pampanito solito, colgado de la nada, y hay hermanos que no se hacen discipular, no se congregan, no son dependientes, dependientes. ¿Y cómo quieren ser algo? Siempre pongo un ejemplo. Si mi dedo estuviese solo saltando por la calle, viene un perro, te conoce un perro, ¿verdad? Y se lo come. Ni siquiera va a luchar, se lo come. Porque los elementos que deberían venir en el socorro, la dependencia que él debería tener con otras partes del cuerpo no están presentes. Porque él decidió ser independiente. El dueño de ese dedo lamentará mucho, pero está en el estómago del perro. Porque no estaba al alcance de la protección. Dios, cuando establece la iglesia, Él la establece como mecanismo de protección, que luego vamos a estudiar en su debido momento otro módulo sobre los 7 recursos con que cuesta el cristiano para su crecimiento. También va a ser otro módulo de estudio que se lo voy adelantando. Importante entonces que el Señor espera que yo lleve muchos frutos. A toda inversión le corresponde pues una cosecha. Si Él ha invertido en mí desde la creación elementos tan nobles, tan a su imagen y a su semejanza, Él espera que los frutos sean de esa misma índole, a su imagen y semejanza. No espere usted menos, hermano, porque Dios no espera menos. Espere lo que es correcto. Dar los frutos que Dios espera que nosotros los tengamos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, mire lo que dice. Hay muchas cosas en todo ese texto, pero resaltando nomás para nuestro tema, dice Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todos esos elementos, yo y usted, estamos siendo cultivados. Estamos siendo cultivados porque esos frutos el Señor los espera. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor espera que a causa de su labranza, Él está podando, sacando las hojitas sequitas, haciendo ese pámpano, lo voy a tomar como ejemplo, el pámpano, me pueda dar los mejores frutos de uva. Para ellos, en el proceso de maduración, en el proceso de sostenimiento, mírele, ¿cuántas veces vemos acá en nuestra zona unos árboles que se llaman de mango? Y están en un tiempo en flor, pero cargada de flores. Y comienzan a llegar los vientos. Antecito llega el sur, acá decimos, el invierno. Luego viene el viento y vemos en el pasto, en el piso, la cantidad de esas flores. Todas ellas mangos, convertidas en mangos, en el suelo. No soportaron. ¿Qué les pasó? No lo sé. Las pruebas vienen para probar. ¿Qué espera? Que usted resista. ¿Qué esperan? Que usted crezca. ¿Qué esperan? Que usted llegue a ser maduro. ¿Qué esperan? Que usted llegue a ser un fruto. Luego ya están los manguitos chiquititos. Otra ventolera y ahí se mueven colgadas de sus pámpanos. Los manguitos.
Igual lo ve usted en los pastos y dice, pero qué pena, qué lindo hubiera sido mi arbolito llenito, cuánta cosecha hubiera tenido. Una cantidad de manguitos que no pudieron resistir las diferentes pruebas y están ahí en el piso. Yo entiendo que Dios espera que todos procedamos al éxito, porque los pensamientos de Dios de continuo son de bien. Pero el bien de Jehová lo tenemos que entender y comprender. El bien de Jehová no es que seamos cualquier cosa, y eso usted tiene que mentalizarse. Usted no tiene que ser cualquier cosa, no tiene que ser lo que por ahí al azar pudo dar, no, usted tiene que ser ese fruto maduro, consecuencia de una labranza, consecuencia de un trabajo, consecuencia de algo que se hizo para obtener un resultado. Tenemos que sacarnos esa mentalidad de que de igual manera nomás Dios nos ama, de que de todas formas nomás Dios nos ama. No está en discusión, ese no es el tema, pero no de igual manera usted va a alcanzar la meta. No es de igual manera, porque muchos de esos pámpanos no resisten y muchas de esas frutas se caen. Y eso muchas veces somos nosotros. Como frutos vamos perdiendo un poco de fe. Ya no tengo fe, pero como si antes hacías llover y hacías parar el sol y ahora no tengo fe. ¿Qué te pasó? Es que no tengo ya bondad, benignidad, paciencia, paz, gozo, amor. Tengo que entender la palabra, no lo que yo quiero entender. Tengo que entender la palabra. La palabra me dice que estos frutos tienen que estar en mí y que estos frutos hay que cultivarlos. No van a aparecer al azar. Señor, dame fe. Bien, dice el Señor, es la hora de pasar la materia de la fe. Ok, venga, dolor de muela. Digan, en el dolor de muela. Señor, yo tengo fe. Bueno, vamos. Espero que tenga fe, pues yo quiero que tenga fe. Pues yo he dicho que tienes que tener fe. Pero es que no tengo comunión con el Espíritu Santo. Pero ahí dice que los que andan en el Espíritu, los que tienen comunión con el Espíritu Santo, justamente tienen una abundancia de estos dones, de estos frutos. ¿Qué te parece? Es que, Señor, yo soy flojo, no me gusta, ¿sabe qué? Que yo quiero tener los frutos, pero que me los traigan comprados del mercado, o que un hermano me los preste. La salvación y estas cosas son personales. Las tengo que entender hoy o mañana. Si usted quiere, pasado mañana, pero las va a entender. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3, 1, dice la palabra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Qué importante. ¿Qué debo hacer? Recuérdale, dice, que se sujeten, que estén dispuestos a toda buena obra. Usted y yo tenemos que aprender la verdad del negocio. Todo texto fuera de su contexto es un pretexto. A ver, dígalo conmigo. Todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Hay un texto, pero muy, muy inmediato, que es el propio del mismo versículo. Otro texto un poquito más complementario, que son los otros versículos que dicen sobre el tema, el libro mismo que se está leyendo y los otros libros de la Biblia que tienen que hablar sobre el tema. Mire usted cómo a veces uno llega a dar frutos que no son los que Dios espera. Dice que debo estar dispuesto, porque ese es mi diseño, buena obra. ¿Y qué tal si le mandan a hacer mala obra? ¿Dios le autoriza que haga mala obra? ¿Dice ahí que Dios le autoriza que haga mala obra? No, ahí le manda que usted esté dispuesto a hacer buena obra. Y cuando le mandan a hacer mala obra, esté dispuesto a dar su vida y dígale no a Satanás. ¿Lo está entendiendo? Porque cuando usted viola la palabra,
está violando la voluntad de Dios. Porque se lee como loro, o se repite como loro, y no se escudriña, no se entiende, no se busca la revelación. Es que me mandaron a hacer tal cosa. Y, a ver, sigamos leyendo. Es que la palabra dice que yo me someta al que me manda a hacer cualquier cosa. No dice eso. No dice eso. Usted no puede violar la palabra de Dios porque eso tiene un nombre muy grave. Muy grave. Es aquel que saca los puntos, saca las tildes o tuerce la palabra. Es muy grave, la sentencia es muy grave y es infierno lo que le espera. Usted no puede hacer esas cosas. Ni tiene que dejar que alguien lo engañe. Porque la palabra no está para engañar, está para aclarar, para guiar al Hijo de Dios a que sea correcto, a que ande en los caminos del Señor, a que agrade a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Recuérdales, hoy yo te estoy recordando, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, es bueno hacerlo, sí, y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, comenzó y terminó bien el proceso. Hay un programa, no es a obedecer a los demonios, no es obedecer a cualquier perverso que te manda a pervertirte. Eso no dice la palabra. Porque no te olvides que tienes que honrar a Dios con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tienes que ser irreprensible delante de Él. ¿Cómo? Porque tú no puedes sujetarte a pecar porque te lo mandaron. No dice eso la palabra. Está enseñando el principio de la obediencia, pero es en el principio de la obediencia al reino. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás esté rompiendo muchos paradigmas, esté rompiendo muchas estructuras de gobiernos que Satanás, escúchame, se entró dentro de la iglesia y perturbó a los siervos y comenzaron a enseñar como loro lo que leían en libros y no entendían. Por falta de conocimiento mi pueblo se extravió y enseñaron a la gente a sujetarse a gobernantes perversos y diabólicos que tienen pacto con Satanás y que enseñan a pecar y que enseñan y promueven el pecado. La palabra de Dios dice que esas cosas no se tienen que hacer y que yo no me tengo que sujetar a las malas obras, sino a las buenas obras. ¿Usted lo está entendiendo? ¿O es la palabra de Dios la que está diciendo esas cosas? Yo lo que estoy haciendo es transmitirle lo que dice la correcta palabra de Dios. Y no le estoy añadiendo nada más, solamente estoy leyendo. Recuérdale, lo vuelvo a leer, Tito 3:1. Recuérdale, yo le estoy recordando, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Sigue. Todavía. Que obedezcan. Amén. Que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Y ahí es su antónimo. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a los que les buenas obras. Y los que no les enseñan, gobernar. ¿Quién es su Señor, pues? Dígame, ¿quién es su Señor? Si Dios es su Señor, sujétese al Señor. Si el diablo es su Señor, bueno, hay que hacer. Autoridad. Usted no se puede sujetar. Ese gobernante que tiene usted puesto en su cabeza, lo pudo haber puesto el hombre, aunque la autoridad es indiscutible. Ese señor tendrá que rendir cuentas delante de Dios por la mala administración del poder que Dios le dio para que administre. Administró mal, tendrá que rendir cuentas. Pero usted no está dispuesto a ser cómplice de esa perversión. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Estamos hablando de dar frutos, ¿verdad? Y el de obedecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Escuche bien lo que está hablando.
Escuche bien, usted tiene que escudriñar la palabra, no se vaya a olvidar. No va a comer su pedazo de charca ahí duro, 4 horas masticando la pedazo de cuero duro ahí. Vaya, métalo al cacú, dígale Espíritu Santo, desmenúcemela esta palabra porque así me estoy atragantando. No siento más que puro saladito nomás. Yo quiero nutrientes en mi vida, en mi estómago. Entonces, sométala a la palabra, desmenúcela. La palabra es deliciosa, está llena de sabiduría, llena de revelación, llena de principios que me hacen feliz. Y a usted también. Entonces, elegidos, elección, en la presencia de Dios Padre, santificación en el Espíritu Santo. Comunión quiere decir vivencia, dependencia, llenura del Espíritu Santo. Es la forma de obedecer, para obedecer. Entonces, este diseño de gobierno ya está visto desde antes. ¿Cuál es el diseño? En que yo ande en la dependencia santo del Espíritu Santo. Yo tengo que ser santo y tengo que andar en dependencia del Espíritu Santo. Y esa dependencia me hace que yo obedezca. ¿Ya lo vio Dios? Sí. ¿Y Él vio pecado? No. ¿Y Él vio desobediencia? No. Dice que Él vio en su presencia que este es el modelo. ¿Cuál modelo? Santidad, Espíritu Santo y obediencia. Esa es la presencia. Dios es santo. Dios no se tienta a hacer el mal, ni anda tentando a la gente a hacer pecado. Dios es perfectamente santo. Y ya dejemos de una vez por todas de andar violando a Dios, de andar enseñando adulterios de Dios, de andar enseñando falsas palabras de Dios. Eso es pecado. Como consecuencia de esa obediencia, el ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿qué me permite? Cuando yo acepto el modelo de Dios, está bien. No tuve la elección de nacer donde nací, hermano. No tuve la elección. Me torcieron, me doblegaron, me pervirtieron, pero llegué a encontrar a Jesucristo. Me roció con su sangre, me cubrió, me perdonó. Él pagó por el precio. Hoy entonces yo puedo decir, ¿sabe qué? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son nuevas. Desde el momento en que soy rociado con la sangre de Cristo, que tipifica todo lo que Jesús hizo en la cruz, todo el significado de su victoria contra los enemigos de Dios, pagando el precio de mi rescate, cancelación de pecado, derecho al nuevo nacimiento, derecho a tener el Espíritu Santo en mi vida y yo ser su morada. Todo eso, gracia de Dios, es para que sea lo que Dios quiere que yo sea. Santo, que viva en el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, y para que pueda obedecer. Bendito sea el nombre del Señor. Gracia y paz sean multiplicadas. Si usted anda de esa manera, no importa. No pudimos elegir la cuna, como decimos, ¿verdad? No pudimos elegir nuestros padres, ni el ambiente, ni la sociedad. Pero una vez el Señor Jesucristo se nos cruza en el camino y nos diga, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Entendamos que el Señor me está dando la primera oportunidad. Y me está dando oportunidades de entrar en su reino. Me está dando oportunidades de recibir todo el perdón, la cancelación de mis deudas, rompimientos de actas que el enemigo ha firmado y tiene como testamento. Imagínense un acta, que es lo que significa un acta, acta de fe pública. Yo, fulano de tal, testifico. Así están nuestros pecados ahí como testimonio de ofensa a Dios y de derecho para los demonios. Fueron cancelados eso. Cuando acepto la obra de Jesucristo en la cruz, que ahí está representada por la obra, por la manifestación, por el sacrificio de su sangre. Amén.
las cosas van a tener que cambiar. Desde ese día voy a comenzar a andar en los diseños del Padre. Santificación del Espíritu. Objetivo, yo dé muchos frutos y sea obediente. Amén. La obediencia. Usted se recuerda lo que dice. Bueno, tengo otro texto y después vuelvo a Filipenses. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Romanos capítulo 16, 19. Dice la palabra, Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Le mencionaba Filipenses capítulo 2. ¿verdad? Filipenses capítulo 2 nos dice la palabra, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién no tuvo el sentir? En Cristo Jesús. Cristo tuvo este sentir, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse por el objetivo de salvarnos, ¿no? Fíjese, no es esto, me despojo porque no tengo oficio. No, tengo un objetivo. Tengo que ir a pelear contra uno que venció a un hombre, Adán y Eva. Pues no lo puedo hacer como Dios porque tengo que hacer la lucha cabal y legal. Voy a ponerme en la condición de hombre y voy a ir como hombre, más todo lo que también Adán y Eva tenía, buena comunión, revelación, dirección, y voy a ir en esa condición de hombre limitado a luchar contra aquel opresor que tiene esclavizado al hombre y a la tierra y todo lo que en ella hay. Y se vino el Señor, espectacular, se despojó, y estando en la condición de hombre, humillado, porque esa es una humillación de Dios a hombre, imagínense, dice la palabra que siendo siervo fue obediente, y obediente hasta la muerte. Pero todo eso comienza diciéndome que fue su decisión, porque amaba al Padre, porque lo ama al Padre, porque Él es el escudero del Padre, Él es el escudero del reino, porque el que ama está dispuesto a dar su vida. Y el Señor me dice que la obediencia que tuvo Jesús, yo también la tengo que tener. Sed obediente. ¿A quién? A Dios. Por eso es que dice, debes ser amante de Dios, debes amar a Dios por encima de todas con toda tu fuerza. Y si Dios te dice, es derecho, y el diablo te dice, es torcido, no, un ratito. Al Señor tu Dios nomás servirás, le dijo eso. A Él nomás vas a obedecer, bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos ejemplo, ¿verdad? El diablo le mostró todos los reinos, su poder y su gloria, la platita que muchas veces hace que los hombres doblen sus rodillas y dejen la fe, la fuerza, la fama, el poder. Muchos se venden y son luciferianos por poder. Como no pudieron experimentar el poder de Dios, entonces van por lo fácil. Se venden a Lucifer. Y son los luciferianos. Y quizás usted o algunos de ustedes sepan de qué estoy hablando. Vendieron. No pudieron ser como Jesucristo. No pudieron ser como nuestro Señor Jesucristo. No pudieron ser como debe ser un hijo de Dios. Resistid al diablo y él huirá. Jesús le dijo a Satanás, ¿sabes qué? No hay problema, está interesante. Es más, tú tienes estas cosas, pero yo he venido a quitártelas. Y no he venido a quitártelas así. He venido a tumbarte, a derrotarte y a avergonzarte y a ponerte bajo mis pies, y todo lo que tú robaste hoy día pasan a ser mío. Bendito sea el nombre del Señor, que es el único Señor del cielo y de la tierra, absoluto. Gloria a Dios. Quinto pilar que sostiene a un discípulo: la experiencia y la sabiduría. Hemos venido entonces con una secuencia, ¿verdad? Él ser enseñado,
En enseñado dijimos que había que guardarla. Segundo pilar, el permanecer. Tercer pilar, tengo que ponerle afecto, amar con todo el ser, conocimiento, inteligencia, sabiduría. Cuarto pilar, la obediencia, el dar frutos. Quinto pilar, la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Usted se preguntará. Es un elemento muy importante en la vida del cristiano. ¿Para qué me sirve la experiencia y la sabiduría? Santiago capítulo 3, versículo 17. Santiago 3, 17. Dice así la palabra del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que hay una sabiduría que no es de lo alto. Entonces, ¿hay dos sabidurías? Sí, hay, y 3, y 4, y 5 sabidurías. No todo el que diga ser sabio no es de Dios. Ok, eso usted tiene que saber lo que me dice la palabra. Que hay una sabiduría, que hay hombres sabios que la tienen y que viene de parte de Dios, y eso corresponde a que nosotros la sepamos. Es aquel que ha aprendido de parte de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando una persona acepta a Jesucristo y a causa del perdón de sus pecados, del nuevo nacimiento, de la presencia del Espíritu Santo, su nombre es inscrito en el libro de la vida, su nombre es declarado Hijo de Dios, entra en una segunda dimensión que es la del reino. Y en ese universo de mundo que hay en el reino, por usar la palabra no más mundo, o ambiente mejor sería, en el ambiente del reino, nosotros nos encontramos que existe toda una información completamente quizá distinta a la que veníamos viviendo fuera del reino. Entonces, forma parte, pues hermano, que el cristiano logre entender que va a venir una revelación de sabiduría extraordinaria de cosas que no sabía, que no entendía, que no comprendía. Y toda esa información tiene una llave, se llama revelación. Por eso el apóstol Pablo dice, no ceso de orar. Va complementado con el discipulado, el que yo pida al Señor que mis discípulos tengan revelación, que no tengan solamente palabra acumulada, sino que tengan revelación, que es el Espíritu Santo el que devela un misterio, el Espíritu Santo el que corre el telón, el Espíritu Santo es el que muestra la verdad que estaba quizás ignorada. Y a eso se lo conoce como revelación. El conocer a Dios solo se lo puede conocer a través de la revelación. El hombre, una vez tiene el nuevo nacimiento, está equipado, pero es como un niño. Necesita ser guiado cada día de la mano, instruyéndosele en la palabra, enseñándoles, guiándolo, enseñándoles a que amen, a que guarden, enseñándoles a que permanezcan, enseñándoles a que perfeccionen. Y hay algo muy importante. Forma parte también de la sabiduría, la experiencia. Hermano, yo le testifico que, ¿sabe qué? Por ser descuidado, por ser imprudente, ¿sabe qué? Y esa experiencia forma parte de la enseñanza que tiene que haber. El poder transmitir sinceramente, sin hipocresía, la enseñanza real de lo que nos puede suceder a los seres humanos por ser descuidados, por ser imprudentes, por ser desatentos. Necesito enseñarle a mi hermano, que es mi pariente en muchas cosas y muy parecido, para que él no los cometa. El hombre sabio
es aquel que aprende por los 20 años de experiencia en una hora quizás de enseñanza. Resume 20 años de fracaso en una hora, en unos minutos. Y completa su crecimiento y su formación, evitando esos errores que se cometió. Entonces, para llegar a ser un hombre sabio como Dios lo manda, como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, líbreme del mal. Señor, no permita. Señor, por favor. Señor, guarde mis pasos. Señor, ¿debo ir por este lugar? Señor, ¿qué dice usted? ¿Este camino es el correcto? Eso es temor a Jehová. No es miedo a que me castigue. No, es prudencia. Es inteligencia aplicada. Principio de la sabiduría. Ahí no es la base. Luego hacerla ya una costumbre. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Cómo? ¿Él también tiene voluntad? Sí, y existe la voluntad de Pedro, de Juan y de todos sus discípulos. Pero un momentito, yo tomo la decisión, la mejor decisión. Usted sabe que la definición de inteligencia es la capacidad de tomar las mejores, la óptima decisión, la mejor oportunidad. Jesús dice, ¿ustedes qué ven en mí? Inteligencia. Yo no he venido a hacer mi voluntad, ni la de ustedes, olvídense, le dice. Aunque mi mamá me diga que haga cositas, que son buenas por si acaso, pero no es el momento, no corresponde. Yo voy a hacer las que tengo que hacer. Eso es lo que el Señor nos enseñó. A ser una persona sabia, a ser una persona entendida, a ser una persona experimentada. Experiencia. ¿Sabe qué? No tuvo errores. Pero tiene que llegar a ese objetivo. Yo, Señor, no quiero tener errores. ¿Cómo es eso? Repaso el camino, busco las alternativas, pregunto al Señor cuál es la correcta. Señor, no permita, me cubro, me protejo, le pido que me libre. Ese es un hombre sabio. Y a causa de esa experiencia de encomendar a Jehová su camino, ¿le va bien? ¿Le va bien? ¿Qué le va a recomendar al discípulo? Hagan de esta manera, busquen a Jehová, pregunten, consulten, sean sabios, escudriñen las Escrituras, hagan que esa palabra sea lámpara a sus pies. Van a ser personas sabias. Sus experiencias van a ser de éxito. Sus experiencias van a ser testimonio para otras generaciones. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 8, dice la palabra, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. El Señor hizo abundar en nosotros, así que estamos dotados de sabiduría y de inteligencia, esas habilidades y capacidades, ¿verdad? Más el conocimiento de la palabra, más la presencia del Espíritu Santo nos hace personas sabias. Solo que nuestro libre albedrío tiene que tomar la mejor decisión. Como le decía, no importa si Pedro me aconseja que no vaya a la cruz, y no importa si Juan me dice, yo lo voy a extrañar mucho, Señor, y no importa si mi mamá me dice, ay, mi chiquitito, yo no lo quiero perder, ¿verdad? No importa, yo voy a tomar la mejor decisión, voy a obedecer a mi papá, dijo eso. Gloria a Dios, así que ya sabemos más o menos el modelo, ¿ok? Inteligente. Bueno, yo quiero ser excelente como él, así que tengo que aprender de él. Amén. Y la palabra va a ser siempre mi guía, mi dirección, porque quiero ser un buen discípulo. Y él quiere, ¿no? Vayan a discípulos, dice, ¿no? ¿Verdad? Es una palabra que quizás usted en su iglesia no la ha escuchado mucho, pero es lo que estamos predicando justamente para restaurar el diseño crístico, el diseño de los 5 ministerios, el diseño quíntuple, ¿verdad? El diseño de la activación de Cristo en la iglesia, ¿ok? Ya no el invento de 4 hombres que no tuvieron revelación, que perdieron la comunión con Dios y comenzaron a filosofar, ¿verdad? O a buscar libros de filósofos, ¿verdad? ¿Quién sabe guiados por quién, ¿verdad? Y la introdujeron en la iglesia y los demás hombres sabios, ¿verdad? Solo compramos los libros y los leemos como loro, ahí, bla, 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 y lo enseñamos. Y dijo don Julanango, así el nombre sango, ¿verdad? ¿Y qué tiene que tenga el nombre tan grande? El nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo, hermano, y es su palabra, bendito sea el nombre del Señor. Usted no tiene que extraviarse.
Amén. Y a esos tiempos del oscurantismo tienen que pasar dentro de la iglesia, porque hoy estamos develando que existen muchos errores, muchos conceptos que no son de Dios. Volvemos a Proverbios capítulo 1, versículo 7, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? El principio, la plataforma, el camino, la puerta para ser un hombre sabio, experimentado en el bien, es el temor a Jehová. ¿Qué dijimos que era temor? Prudencia, ¿verdad? En la búsqueda de hacer el bien, ¿verdad? El cuidado de hacer el bien, el no querer errar, no es temor a castigo, y eso hay que sacarlo ya de nuestra mente. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso no debe haber en la iglesia, no debe haber en un discípulo. El discípulo, como hemos visto, ama la enseñanza y quiere llegar a ser un hombre sabio como Jesucristo. Dios permita que el tiempo de vida que nos dé el Señor y no le pongamos obstáculo al Espíritu Santo, podemos alcanzar la estatura de Cristo. Amén. La estatura de Cristo. Diga conmigo, yo no quiero ser menos que mi Señor, porque Él quiere que yo sea como Él. Amén. No es que me esté atribuyendo un don o una jerarquía que no. Él dijo, hasta que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, Él lo dijo, ¿qué debo hacer yo humildemente? Amén. Ahora, eso no es un trabajo facilito. Los flojos dirán, no, más bien yo creo que el flojo dice, no, es mucha cosa, además es mucho orgullo. No. El flojo no quiere ni amarrar su hamaca, como decimos acá, ¿verdad? Se tira al suelo nomás. Así que prepárese, porque hay mucho camino por andar, mucha tela que cortar y mucha palabra por escudriñar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo bendiga mucho.